Isabel Ramos estampó la notificación de infracción contra mi pecho antes siquiera de que terminara de abrir la puerta del todo. Su sonrisa era tensa. Los ojos practicados en 1000 ensayos. Considere esto su última advertencia por escrito. Señor Vargas. Las normas de la comunidad de propietarios prohíben estructuras exteriores no conformes. Especialmente aquellas que puedan albergar situaciones de desnudez. No respondí. Bajé la mirada. Allí estaba. En blanco y negro. Impreso con láser. Una imagen fija de Elena envuelta en una toalla entrando al sauna que mi hermano Javier había construido. Capturada por una de sus cámaras. Recortada lo justo para resultar sugerente. Etiquetada como prueba de infracción 914B, exposición pública. Sus cámaras ni siquiera deberían tener ángulo de visión detrás de esa valla. Dije lentamente. Yo mismo construí ese muro de encriptación. Ella no me miró a los ojos. Usted redirigió el acceso manualmente. Si alguna vez has sentido ese subidón de poder cuando por fin plantabas cara a un matón, sabrás exactamente cómo me sentí en ese instante. Mi sonrisa no flaqueó. Soy Mateo Vargas. Experto certificado en protección de datos personales. 4 años como arquitecto jefe de cumplimiento en sistemas de defensa Gritville. El firmware de esas cámaras ayudé a redactar los protocolos de seguridad. La mano de Isabel tembló ligeramente a un lado. Como si quisiera arrebatarme el papel. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hermano y yo crecimos en esa casa. Él era el constructor, martillos. Clavos. Manos llenas de serrín. Yo era el tipo de los cortafuegos. Cuando el cáncer se lo llevó hace 2 años. Le prometí que protegería lo que dejó atrás. No solo la propiedad. Sino a las personas. A su mujer. Su memoria. Los rincones de paz que él había tallado para sanar. Ese sauna no era un lujo. Era supervivencia. Elena lo usaba después de la quimioterapia. Decía que el vapor la ayudaba a dormir. Lo reforzamos juntos, aislamiento de célula cerrada. Revestimiento de secuoya. Escudo de privacidad desde todos los ángulos excepto uno. La comunidad había instalado mejoras de seguridad 6 meses atrás. Isabel Ramos. La flamante presidenta de la Junta. Las presentó como actualizaciones de visibilidad vecinal. Pero cuando pedí el mapa de zonificación del sistema, me enviaron un PDF en blanco. Los primeros meses lo achacamos a paranoia. Cositas, el coche de Elena recibía avisos aleatorios. Los contenedores de basura marcados. Notificaciones por malas hierbas invisibles. Ahora tenía la prueba en las manos. Nos vigilaban. Y lo peor, lo compartían. Esa imagen ya circulaba por el grupo de WhatsApp privado de la Junta. Uno del que ni siquiera sabía que existía. Esa misma mañana había oído a 2 vecinos cuchicheando sobre ello. Uno se cayó en cuanto salí al porche. Elena todavía no lo sabe. Dije. Doblando el papel con lentitud. Pero cuando se entere. Deseará que esto hubiera quedado entre nosotros. Isabel ladeó la cabeza. Eso suena a amenaza. Es una promesa. Se dio la vuelta y se marchó. Tacones repiqueteando contra el camino de piedra como disparos que rompían el silencio que yo intentaba mantener. Entré en casa. La taza de té de Elena seguía en la encimera. El vapor subiendo. Aroma a lavanda y jengibre. Su bata aún se secaba junto a la chimenea. Ella no tenía ni idea de que su duelo. Su silencio. Su momento de refugio había sido tratado como espectáculo. Reído. Etiquetado. Pasado de mano en mano como si fuera una infracción cualquiera. Abrí el portátil. El nodo de encriptación que había enterrado en la red seguía vivo. Devolviendo pin limpio desde el cortafuegos. Habían roto el protocolo y esta vez yo tenía los recibos.
La gente como Isabel ama el poder más que las reglas. Pero yo conozco las reglas. Ayudé a escribir las que sus cámaras fingían cumplir. Y ahora que había dejado un rastro de papel. Esto ya no era solo por un sauna. Era por lo que le habían hecho al único lugar donde Elena se sentía segura después de enterrar al hombre que amaba. Esa era nuestra línea. Y ella la había cruzado. El jardín comunitario estaba en el centro de los pinos susurrantes. 3 bancales elevados. 2 bancos y una fuente solar que nadie mantenía. Parecía pacífico desde lejos. Pero de pie bajo el zumbido suave de la cámara montada en el poste de la comunidad. Sentía la tensión como electricidad estática en el aire. No era el único vigilado. La señora Delgado apenas me miró al regar sus margaritas. Bajó la voz. Me multaron la semana pasada por plantar una tomatera en el cuadrante equivocado. Esa tomatera lleva 5 años ahí. ¿Presentaste recurso? Negó con la cabeza. No vale la pena. No se trata de la regla. Se trata de control. ¿Vaciló? También vigilan tu casa. ¿Sabes? Asentí una vez. Sí. Lo sé. La brisa cambió en el jardín. Pablo Gutiérrez se arrodilló junto a sus hierbas. Fingiendo no escuchar. Pero su agarre en la paleta se tensó. Alcé un poco la voz. ¿Alguien más ha recibido avisos misteriosos últimamente? Cosas que no tienen sentido. Nadie contestó. Pero nadie se marchó. Esa era la cosa de este sitio. Por fuera parecía impecable, calles limpias. Céspedes cortados. Tablón de anuncios con folletos pastel sobre noches de cine y normas de basura. Pero debajo había una capa de miedo al cumplimiento tan sutil que podías no notarla hasta que te caía en la puerta. Había visto las normas públicas de la comunidad, PDFs llenos de frases vagas como armonía visual y discreción vecinal. Pero eran solo fachada. Las reglas reales no estaban escritas. Se aplicaban con silencio. Presión social y puntos ciegos de vigilancia que no eran ciegos en absoluto. Las cámaras eran lo peor. Vendidas a los vecinos como precaución de seguridad. Estaban por todas partes, en farolas. Esquinas de vallas. Incluso disfrazadas en casitas de pájaros. Isabel las había defendido como un regalo. Pero yo llevaba suficiente tiempo en protección de datos para saber que si las grabaciones no se auditaban de forma independiente. Era temporada abierta. Y en esta comunidad, Isabel era la única que tenía las llaves. Me arrodillé junto a un rosal y fingí podar. El móvil en mi bolsillo escaneaba en silencio el tráfico de la red MES local de la comunidad. Solo un escaneo de saludo. Suficiente para registrar IDs de dispositivos y fuentes de PIN. No necesitaba hackear nada todavía. Solo necesitaba saber que estaba activo. 3 enlaces ascendentes devolvieron señal activa. 2 fijos. 1 móvil. El móvil saltaba del centro comunitario a una IP personal a nombre de Isabel. No solo vigilaba, transmitía desde su casa. Me levanté y me sacudí las manos. Elena no contestaba mis mensajes. No había salido de la habitación de invitados desde la noche anterior. Su vergüenza se pegaba a las paredes como humo. Silencioso. Pesado. Difícil de limpiar. No le había contado todo todavía. Solo que había habido un error y que yo lo estaba solucionando. Y lo estaba. En el jardín llegó otro vecino. Antonio. El del pastor alemán que siempre saludaba demasiado fuerte. Me vio. Dudó. Luego se acercó con pasos lentos. Me enteré de lo del sauna. Dijo en voz baja. No dije nada. Antonio se frotó la nuca. A mi mujer la pillaron dando el pecho en el patio trasero el verano pasado. Dijeron que era indecencia pública. No peleamos. Solo movimos la silla dentro. Lo miré.
Guardaron la grabación. Asintió. Esperé a que dijera más. No lo hizo. Solo bajó la mirada y se alejó. La podredumbre ya no era teórica. No era solo Elena o yo. Estaba por todas partes. Escondida tras la cortesía. Setos recortados y avisos bien redactados que siempre culpaban al propietario. Usaban la vergüenza como herramienta. Pero la vergüenza corta en ambos sentidos. Volví la pantalla del móvil. La señal saltaba del centro comunitario al router de Isabel. Un flujo de paquetes en vivo. Sin encriptar. Ni siquiera lo ocultaba. Esa era la parte que se me clavaba. Isabel no estaba preocupada. Ni siquiera era cautelosa. Creía que el sistema la protegía. Y eso significaba que no tenía ni idea de lo que yo era capaz. De vuelta en casa. Abrí la puerta trasera y miré el sauna. Las tablas de secuoya estaban limpias. Recién selladas. Todavía olían al aceite que les había dado la semana pasada. La puerta estaba entreabierta. Elena había olvidado echar el pestillo. La cerré con suavidad. La aseguré. Di un paso atrás y me hice una promesa a mí mismo. Ellos creen que esto es una infracción. Todavía no han visto ninguna. El centro comunitario parecía sacado de un folleto de resort. Columnas de piedra blanca. Techo acristalado. Una araña tan grande que probablemente violaba las normas antisísmicas del ayuntamiento. Era el lugar favorito de Isabel para lucirse. Por eso aparecí. La Junta había convocado una revisión informal de cumplimiento para propietarios seleccionados. No estaba en la lista. Pero eso no importaba. Entré de todos modos. Si querían fingir que esto era sobre participación vecinal, les daría asiento en primera fila. Dentro. 2 mesas plegables enfrentadas como un mal casting de entrevista de trabajo. 3 miembros de la Junta sentados detrás de una. Isabel en el centro. Por supuesto. Llevaba una chaqueta de la comunidad como si fuera toga de juez. Su placa brillaba. A su izquierda, Roberto Núñez. Tesorero. A su derecha, Tomás Gallardo. Secretario y enlace técnico. El único en esa sala que entendía realmente lo que Isabel hacía con las cámaras y no había dicho ni una palabra. No levantó la vista cuando entré. Solo jugueteaba con el bolígrafo entre los dedos. Girándolo una y otra vez. Tic nervioso. Isabel alzó la mirada. Irritada. Señor Vargas. No lo habíamos citado hoy. Lo sé. Dije. Acercándome despacio. Pero pensé que, como están revisando temas de cumplimiento, quizá querrían la perspectiva de alguien que entiende de verdad la diferencia entre una infracción y un delito contra la intimidad. Roberto resopló por lo bajo. Tomás dejó de girar el bolígrafo. Hombros rígidos. No lo miré. Todavía no. Isabel enderezó la espalda. Si tiene alguna queja, puede presentar una reclamación formal ante el comité de cumplimiento. Su comité son las mismas 3 personas que estoy mirando ahora mismo. ¿Correcto? Dijo ella con sonrisa helada. Democracia en acción. Los ojos de Tomás se desviaron hacia mí. Solo un segundo. Pero aterrizó. Tengo una pregunta. Dije con calma. Las cámaras de la comunidad deben capturar imágenes de espacios privados cerrados como patios vallados. Zonas de spa o porches cubiertos. Nadie contestó. Di un paso adelante. Esta semana se transmitió material de mi cuñada en toalla caminando hacia el sauna detrás de mi casa. Una transmisión que salió de la red comunitaria y se distribuyó desde una IP registrada en el portátil administrativo de la Junta. La cara de Isabel no se movió. ¿Tiene prueba de esa afirmación? La tendré. Tomás se encogió. Ojos al bolígrafo otra vez.
Isabel cruzó las manos. Como secretario. El señor Gallardo puede confirmar que nuestro sistema cumple plenamente con la normativa de seguridad vecinal. ¿Verdad? Tomás. Tomás abrió la boca. Luego la cerró. Silencio. Ella se volvió hacia él. Sonrisa apretada. Tomás. Él carraspeó. El sistema funciona según los parámetros que usted autorizó. La zonificación. Habla más alto. Dijo Isabel. Tono más afilado. Tomás se irguió en la silla. Pero no levantó la mirada. La zonificación se amplió el trimestre pasado para mejorar la cobertura de visibilidad. A petición de la presidenta. Isabel ladeó la cabeza. Entonces funciona correctamente. ¿Vaciló? Tomás asintió una vez. Sí. Funcionalmente. Sí. Esa única grieta en su voz fue todo lo que necesité. No era leal. Estaba asustado. Dejé que el silencio se estirara un segundo. Luego di un paso atrás. Volverán a saber de mí muy pronto. Isabel no respondió. Ya pasaba la siguiente hoja de su carpeta como si yo no hubiera hablado. Pero Tomás no apartó la mirada esta vez. Al salir, capté su reflejo en la puerta de cristal. Hombros caídos. Ojos huecos. La mirada de quien ha visto algo ir demasiado lejos y no supo cómo pararlo. Salía la luz del sol. El peso en el pecho no se aligeró. Elena seguía sin salir de la habitación de invitados. Pero ahora tenía confirmación. El sistema había sido alterado y Tomás tenía los registros. Había visto los cambios. Probablemente los había ejecutado él mismo. Y en el fondo sabía lo que eso significaba. La pregunta ya no era si conseguiría que hablara. Era cuánto tiempo podría vivir con lo que había hecho antes de que el silencio lo aplastara. No necesitaba entrar en ningún servidor. No necesitaba buscar documentos en sótanos o garajes. Solo necesitaba que un hombre se rompiera. Y por la mirada en sus ojos. Ya lo había hecho. Cuando llegué a casa había una etiqueta naranja neón pegada en la puerta del garaje. Aviso de infracción. Equipo de enmascaramiento de red no autorizado. Multa inmediata, 1000 euros. Ya ni siquiera fingían. La arranqué despacio. La doblé por la mitad como si fuera algo frágil. Luego la tiré al contenedor de reciclaje. El móvil vibró antes de llegar a la puerta principal. Otro correo del portal de la comunidad. 3 infracciones más, una por tinte de valla no uniforme. Otra por difusor solar no registrado. Y la tercera por interferencia con las señales MES vecinales. Esa última iba directa contra mí. Entré en el recibidor. Solté las llaves y abrí el panel de administración en el portátil. El sistema de vigilancia de la comunidad usaba un modelo híbrido MES-Cloud. En teoría, solo la presidenta podía solicitar anulaciones administrativas. En la práctica, sabía que esas anulaciones dejaban rastros de paquetes. Sin proteger. Si el reloj del dispositivo no estaba sincronizado correctamente. Ejecuté un escaneo silencioso, huecos de timestamp. Desajustes de zonificación y allí estaba. Los pins de anulación de Isabel. 2 días atrás. El mismo día que apareció la imagen fija de Elena. A la mañana siguiente encontré una nota deslizada bajo la puerta. Sin sobre. Solo una hoja con una línea garabateada a mano apresurada, no eres el único. Miré por la ventana. Pero no había nadie. La urbanización parecía la misma, bordes de césped como cortes militares. Banderines pastel para la limpieza de primavera ondeando suavemente. Pero ahora el silencio pesaba más. No solo miedo, anticipación. Dentro. Elena estaba de pie en la encimera de la cocina sosteniendo una taza que no había probado. Lo sabe. ¿Verdad?
Preguntó en voz baja. Asentí. Sabe que estoy contraatacando. Elena dejó la taza. Las manos le temblaban. Lo siento. Dije. Debería haberlo blindado mejor. No pensé. Me cortó con un leve movimiento de cabeza. Tú no me violaste. Mateo. Ellas lo hicieron. El peso de su voz golpeó más fuerte que cualquier cosa que Isabel pudiera lanzarme. Cerré la distancia entre nosotros y cogí el desgastado sobre Manila que seguía junto al microondas. Contenía la escritura de la propiedad. Todavía a nombre de ella y de mi hermano. ¿Intacta? Intenta hacernos sentir pequeños. Dije. Pero la tierra dice lo contrario. Elena no sonrió. Pero sus ojos se suavizaron lo suficiente para que yo siguiera. Esa tarde llegó un camión de paisajismo a la acera. Yo no lo había llamado. 3 hombres bajaron y empezaron a medir distancias desde mi buzón hasta el borde del camino. Cuando pregunté qué hacían, uno me entregó una orden de trabajo plastificada de la Junta. Comprobación de cumplimiento del terreno. Dijo. Ordenada por la Junta. Miré el papel. Tenía mi dirección en la cabecera. Pero sin firma. Sin sello. Solo una pegatina con código de barras y las palabras, verificación urgente. Al otro lado de la calle. Isabel estaba en la ventana de su casa. Brazos cruzados. Observando. Di al hombre un lento asentimiento. Gracias. Ya han hecho suficiente. Vaciló. Luego asintió. Recogieron y se marcharon sin clavar ni una estaca. El mensaje estaba claro. Ella estaba escalando. Cada infracción. Cada multa. Cada inspección fantasma. No se trataba de hacer cumplir normas. Se trataba de presión. Quería abrumarme. Quería agotarme. Aislarme. Pero la presión hace 2 cosas, o te rompe o te afila. Esa noche no toqué los correos de infracciones. En cambio abrí una carpeta diferente. Una que no había abierto en 2 años. Las copias de seguridad digitales de mi hermano. Los planos originales del sauna. El mapa de zonificación que había impreso de los tiempos previos a Isabel. El documento de servidumbre notariado por el ayuntamiento. Todavía válido. No toda la munición sale de los cortafuegos. Parte está enterrada en la memoria. En promesas. En líneas trazadas mucho antes de que gente como Isabel llegara. Resalté cada documento. Encripté la carpeta. La copié a una memoria USB segura. Luego volví al trabajo. Ella creía que esto era sobre reglas. No lo era. Se trataba de memoria. Límites. Legado. Y yo ya no defendía solo una casa. Defendía la única pieza que le quedaba a Elena. Pasé la mayor parte de esa noche mirando registros de paquetes. La red de la comunidad funcionaba con un mesh híbrido descentralizado. Barato. Eficiente y lleno de puntos ciegos si sabías dónde mirar. Y yo sabía. Cada nodo llevaba su propia firma y la mayoría de los propietarios no sabían que la suya podía reutilizarse. Pero yo había trabajado en estos sistemas antes. Sabía detectar una cadena de acceso no autorizada enterrada en metadatos en caché. La mayoría la pasaban por alto. Pero Isabel no. Había sobrescrito el nodo 13C7D. Una unidad originalmente colocada cerca de la entrada trasera del centro comunitario. Se suponía que era un nodo de PIN pasivo. Baja resolución. Pero el registro que extraje mostraba que había redirigido su alimentación a través de un relé móvil y luego ese relé a una IP estática, su dirección particular. La grabación de Elena no solo se había accedido, se había transmitido. No desde el sistema comunitario, sino desde su router personal. Las etiquetas de la grabación incluso conservaban el MAC ID del dispositivo local de Isabel.
Me recosté en la silla viendo las líneas de tráfico parpadear fuera de sincronía. Eso no fue un accidente. Fue captura y redistribución deliberada. Y significaba que tenía algo accionable. Limpié los metadatos. Los formateé para integridad de cadena de custodia y los empaqueté con sello temporal digital. Si iba a escalar esto, necesitaría pruebas que no se pudieran rebatir con lenguaje de comité. Cuando salió el sol me puse una sudadera y fui al café junto a la estación de tren. El que no estaba conectado a ninguna infraestructura de la comunidad. Pedí. Esperé. Luego ocupé el reservado de la esquina. Entré en mi instancia segura en la nube. Seleccioné la cola de subida y finalmente pulsé enviar. El mensaje fue directo a Marta Hidalgo, periodista de investigación local especializada en abusos municipales e infracciones de privacidad. No éramos extraños. Años atrás le había alertado de un caso de abuso de registros públicos en otra autoridad de vivienda. Ella lo llevó hasta la imprenta. Esta vez le di todo, los registros de paquetes de vigilancia, los códigos de anulación de acceso, los metadatos del sistema de Isabel. Incluso la imagen fija que lo inició todo. Elena en toalla. Congelada a mitad de paso. Borrosa por privacidad. Con timestamp. Adjunté una sola frase, lo están haciendo a otros. Pulsé enviar y cerré el portátil. Al otro lado del café. Un hombre con chaqueta removía el café 3 veces antes de beber. Una mujer tecleaba con una mano y mecía un carrito con la otra. Nadie me prestó atención. Y eso era exactamente lo que quería. No necesitaba hacer ruido. Solo necesitaba señalar a la persona correcta en la dirección correcta. Esa tarde Elena bajó por primera vez en días. No habló. Solo se sentó en el borde del sofá y miró por la ventana. La puerta del sauna crujió ligeramente con la brisa. Me senté a su lado. Después de un largo silencio susurró, ¿saben lo que significaba para él? No les importa. Dije. Pero van a enterarse. No le enseñé la grabación. No mencioné a Marta. No necesitaba saberlo todo todavía. Solo que algo había cambiado. Y había cambiado. En cuanto recibí el PIN de confirmación de la oficina de Marta supe que esto ya no era solo mi pelea. Estaba documentado. Escalado. Vivo en otro sistema fuera del alcance de Isabel. Al atardecer recorrí el perímetro de la casa y comprobé la línea de valla. El sensor de movimiento en la esquina trasera había sido desplazado de su alineación. Un arañazo fresco en el plástico. Se estaban volviendo osados. Lo reajusté. Lo incliné más alto y activé el registro en tiempo real por mi parte. Si alguien volvía a entrar en ese punto ciego, tendría acceso inmediato. Isabel ya no solo contraatacaba. Estaba entrando en pánico. Creía que esto era un juego de presión. ¿De quién podía ahogar al otro en avisos? Multas y miedo. Pero yo no me ahogaba. Yo monitorizaba. Yo registraba. Y ahora tenía algo que ella no podía borrar. Un registro que no le pertenecía. La llamada llegó justo después de medianoche. Elena había subido hacía horas. Pero yo seguía despierto, viendo el flujo de paquetes cruzar mi pantalla como lluvia. Había aislado los nodos de cámara alrededor del camino del jardín, el centro comunitario y cada farola al alcance de nuestra casa. Había rastreado sus pins activos durante 4 horas seguidas. Nada extraño hasta que el nodo 13C7D se apagó. Luego llegó la llamada. Número bloqueado. Timbre corto. Contesté de todos modos. La voz era baja. Tensa. Están borrando grabaciones esta noche. Limpiando registros. Luego silencio. Sin nombre. Solo el clic de desconexión. Miré el teléfono en mi mano. Pulso latiendo en la garganta.
Mis ojos volvieron a la pantalla. Efectivamente. La mitad de los nodos del núcleo MES de la comunidad habían dejado de responder de repente. Fuera de línea. Borrados. Ya no se escondían. Estaban limpiando. Por la mañana el portal de la comunidad devolvió error 403. Mantenimiento en curso. La sección de archivo de cámaras había sido sustituida por un gráfico placeholder, un girasol y las palabras, actualizaciones próximamente. Era el equivalente digital de limpiar un escenario del crimen. Sabían que yo tenía algo y estaban intentando borrar su lado del registro antes de que nadie más pudiera alcanzarlo. Al amanecer encontré a Elena sentada en el porche trasero con una manta sobre los hombros. Miraba el sauna. Pero su expresión no era suave esta vez. Era dura. Concentrada. No van a parar. Dijo sin volverse. No. Contesté. Ella exhaló. Entonces haz lo que tengas que hacer. Eso era todo lo que necesitaba. Entré. Saqué la unidad de copia de seguridad encriptada de su escondite y la cargué en mi portátil de trabajo. Luego abrí una sesión segura con un especialista forense de cadena de custodia. Alguien con quien había trabajado en el sector privado. La misma persona que Marta había usado una vez para verificar evidencia digital en un caso de denunciante. Subí todo, paquetes. Registros. Pins. Las anulaciones originales de cámara y el rastro completo de metadatos que vinculaba las credenciales de inicio de sesión de Isabel con la transmisión. No pedí confirmación. Sabía lo que había enviado. Lo que no esperaba fue lo que recibí de vuelta. El especialista marcó algo que yo había pasado por alto. Una caché de portapapeles guardada automáticamente en los registros originales del sistema. Mostraba que Isabel había copiado la dirección IP directa vinculada a la grabación no una, sino 3 veces. Cada instancia estaba ligada a un dispositivo diferente, un portátil de la comunidad. Una tablet desconocida. Un dispositivo móvil registrado a nombre de Roberto Núñez. El tesorero. No era solo Isabel. Lo había compartido. Eso lo cambiaba todo. Esto ya no era solo acceso no autorizado. Era distribución. Y bajo la ley española. Eso significaba que ya no estábamos ante una infracción civil. Estábamos ante responsabilidad penal. Cuando miré el timestamp de la última copia, se me revolvió el estómago. Era 15 minutos después de que Elena ya hubiera entrado. La habían observado el tiempo suficiente para saber que no era consciente y luego la compartieron. Cerré el portátil y me recosté, dejando que el silencio se asentara. Isabel no era solo una controladora. Era imprudente. Y la gente que la respaldaba era cómplice. La presión que habían estado aplicando. Las multas. Las inspecciones. Las citaciones. Ya no eran solo tácticas de intimidación. Eran una campaña activa para enterrar algo que sabían que podía quemarlos. Pero era demasiado tarde. Tenía los rastros de paquetes. Los enlaces copiados. Los registros de acceso. Y ahora tenía algo más poderoso que todo eso junto, motivo. No les importaba quién saliera herido. Les importaba seguir intocables. Intocables detrás de cargos. Detrás de estatutos. Detrás de boletines comunitarios y sonrisas falsas en las reuniones del jardín. Pero su cortafuegos estaba lleno de grietas. Y cada segundo que intentaban borrar sus huellas me daban otra razón para presionar más fuerte. Volví al porche y le di mi móvil a Elena. Tenía una foto abierta. Una línea de código resaltada. Maki de etiquetado. Timestamp congelado. Ella lo miró. Luego a mí. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No. Dije en voz baja. Pero estoy seguro de que hay que hacerlo. Asintió una vez y volvió a mirar el sauna. El vapor todavía salía de su rejilla.
curvándose como aliento contra el cielo de la mañana. Y por fin entendí por qué esto no era solo sobre privacidad. Se trataba de dignidad. De no dejar que el duelo se convirtiera en arma. De negarse a que la última buena cosa que alguien construyó se transformara en espectáculo. Todavía no lo sabían. Pero yo no iba solo a por la junta. Iba a hacerlo público. Tomás apareció en mi puerta con aspecto de no haber dormido en 3 días. Camisa arrugada. Pelo revuelto. Ojos inyectados en sangre. No llamó al principio. Solo se quedó allí. Una mano agarrando algo en el bolsillo del abrigo como si fuera a desaparecer si la soltaba. Abrí la puerta despacio. Sin saber qué versión de él iba a encontrar. No habló. No hacía falta. Me aparté y entró sin decir palabra. Hombros encorvados como si las paredes mismas pudieran juzgarlo. Se quedó en el recibidor. Ojos saltando como si no estuviera seguro de que fuera seguro respirar. Luego sacó la unidad del bolsillo del abrigo y me la tendió. Debería haberla parado cuando instaló la anulación. Dijo. Sabía que lo que hacía no era estándar. Pero no pensé que llegaría tan lejos. Cogí la unidad sin hablar. Estaba caliente. Tomás se hundió en el borde del sillón como si estuviera a punto de ser sentenciado. Me obligó a redirigir las rutas de alimentación el trimestre pasado. Dijo que era para mejor resolución en zonas ciegas. Pero entraba manualmente a la red en vivo fuera de horario usando la clave de admin. Esa clave se suponía que era de 2 factores. Yo nunca le di la anulación. Ya la tenía. Se frotó la cara con ambas manos. Después de que la grabación de Elena llegara al chat de grupo intenté rastrearla hacia atrás. Pero ya estaba copiada. Ya habían hecho capturas de pantalla. No sé quién la tiene ahora. Podría ser una docena de personas. Apreté la mandíbula. Él la había visto. Yo no la envié. Dijo rápido. No la toqué. Pero debería haber dicho algo. Me repetía qué pasaría. Pero ahora que la periodista está investigando, Isabel está borrando todo lo que puede. Va a hacer que parezca que nunca ocurrió. Se inclinó hacia adelante. Codos en las rodillas. Esto es todo. Los registros raíz. El rastro de auditoría. Los archivos de zonificación de cámaras. Los pins de firmware. Incluso una grabación de pantalla que hice la noche que cambió los niveles de acceso. Asentí. ¿Por qué ahora? Tomás tragó saliva. Porque está a punto de echarme la culpa a mí. No respondí enseguida. Él había formado parte. Por muy dividido que estuviera. Por muchas líneas que no hubiera cruzado. Había permanecido callado mientras ella convertía el sistema en arma contra mi familia. Y ahora quería descargarse. No por remordimiento. Sino porque la autopreservación por fin había superado al miedo. Pero cogí la unidad. No por él. Por Elena. Por mi hermano. No quiero nada a cambio. Dijo en voz baja. Solo necesitaba que supieras que no estaba de acuerdo. Lo miré. Sabías lo que significaba esa grabación y te quedaste callado. Asintió. Sí. Esa fue la única honestidad que respeté en él. Antes de marcharse se detuvo en la puerta. Está planeando algo. No sé exactamente qué. Pero la vi reunida con el tesorero y 2 tipos que nunca había visto. No eran vecinos. Llevaban portátiles. Equipo. Podrían ser contratistas o limpiadores. Está quemando el resto. Dije. Asintió. Probablemente. No le di las gracias. Solo cerré la puerta detrás de él y eché el pestillo. Dentro. Inserté la unidad en el lector y la dejé cargar. Los datos inundaron la pantalla. Registros comprimidos. Grabaciones en bruto.
Capturas de pantalla. Correos internos. Notas de junta con timestamps que contradecían sus registros públicos. Cada orden de anulación que Isabel había emitido llevaba la etiqueta de Tomás al lado. Pero solo una IP de inicio de sesión, la de ella. Había usado las credenciales de él para fingir acceso. Lo hacía parecer que él estaba al mando. Y ahora que las paredes se cerraban, planeaba echarle todo el escándalo encima. Pero no contó con que Tomás tuviera un punto de ruptura. No contó con que él viera a Elena pasar por delante de la ventana de su despacho ese día. Cabeza baja. Piel pálida. Toalla apretada como armadura. Y se estremeciera tanto que perdiera el sueño una semana entera. Pasé el resto de la noche organizando archivos. Etiquetando pruebas. Hundiendo timestamps. Esto ya no era solo un escándalo. Era un mapa. Una historia construida con migas digitales. Cobardía y cumplimiento silencioso. Y por la mañana la historia ya no les pertenecería. Pertenecería al público. La voz de la periodista llegó baja y urgente por el teléfono. He visto líos de comunidades antes, Mateo. Pero esto no es abuso de normas. Esto es explotación de vigilancia. ¿Te das cuenta de hasta dónde llega? ¿Verdad? Sí. Tengo toda la cadena. Ahora sí. Contestó ella. Tus registros. Las alimentaciones de cámaras. Los metadatos. Todo validado. Lo que enviaste se cruza con 3 fuentes más con las que estoy trabajando. Incluso hay rumores de material similar circulando discretamente en otras urbanizaciones gestionadas por el mismo grupo de propiedad. Los pinos susurrantes no es un caso aislado. Es una prueba beta. El café en mi mano se enfrió. Eso cambiaba la escala. Isabel no solo se estaba extralimitando. Seguía un manual. Lo estaba probando. Viendo hasta dónde podía torcer las reglas antes de que alguien saltara. Marta exhaló al teléfono. Voy a necesitar una cita en registro. Y también una de tu cuñada. No sobre la grabación. Solo el coste emocional. Algo personal. Algo que lleve la historia más allá de cadenas de código. Elena estaba fuera. En el patio trasero. Sentada en el borde de los escalones del sauna. La luz era suave. El aire espeso de cedro. No había dicho mucho desde la visita de Tomás. No hacía falta. Cuando salí. No levantó la vista. Solo sostuvo la taza con ambas manos y esperó. ¿Quiere una declaración? Dije. Elena no se inmutó. Pues dásela. 1 hora después estábamos sentados juntos en la mesa del comedor con Marta en altavoz. Elena habló despacio. Con cuidado. Voz calmada pero tensa. No pedí que me grabaran. No sabía que me vigilaban. Pero cuando vi esa imagen. Cuando me di cuenta de que la habían capturado. Recortado. Compartido. Sentí un segundo duelo. Como si incluso el último espacio que me quedaba me lo hubieran quitado. Y no fue un error. Fue una elección. Hizo una pausa. El aire pesado. ¿Y lo peor? Continuó. No solo me grabaron. Se rieron. La pasaron como si yo fuera una nota a pie de página de alguna norma. Pero ese sauna lo construyó mi marido. Murió hace 2 años. Eran sus manos en esa madera. Su idea de sanar. Y ahora ese espacio. Su espacio. Es fuente de vergüenza. Alargué la mano hacia la suya. Ella me dejó sostenerla. Marta estuvo callada al otro lado. Luego su voz llegó más firme. Lo escribiré con cuidado. Lo prometo. Después de la llamada me senté en el escritorio y empecé a armar el paquete final de briefing. Todo tenía que estar alineado.
Pruebas etiquetadas. Timestamps rastreados. Entradas de cadena de custodia con códigos hash SAT 256. Saqué los estatutos de la comunidad. Los crucé con la zonificación de grabaciones. Luego incluí los registros de servidumbre del ayuntamiento y las especificaciones del constructor. Tenía que estar limpio. A prueba de balas. No solo para el artículo de Marta. Esto iba a terminar en manos de la fiscalía y lo sabía. Alrededor de las 2 de la madrugada subí el briefing completo a una unidad privada y concedí a Marta acceso de solo lectura. Incluí un último archivo, una grabación de audio que Tomás había hecho en secreto durante una sesión cerrada de la Junta. Se oía a Isabel riendo, diciendo que la grabación era solo motivación para que la gente empezara a cumplir las reglas. Ese fue el momento en que supe que estaba acabada. Esa mañana conduje al centro y dejé una copia sellada directamente en la redacción de Marta. No dejaba nada al azar. Un apagón. Un fallo. Un borrado malintencionado de servidor. Ni hablar. Cuando volví a casa, Elena me esperaba junto a la ventana. «Va rápido ahora», dijo. Asentí. Demasiado rápido para que ella lo entierre. Exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento meses. ¿Fuera? El sol salía sobre la línea de valla. El tirador de cobre del sauna brillaba débilmente con la luz. Por una vez el patio trasero se sentía tranquilo. Como si volviera a ser nuestro. Isabel tenía su poder. Sus cámaras. Su junta. Pero nosotros teníamos algo más fuerte, la verdad. Y por primera vez no solo se susurraba en rincones ni se enterraba detrás de encriptación. Estaba lista para ser vista. Las piezas finales se encajaron más rápido de lo que esperaba. Marta me envió el borrador del artículo al mediodía. Un reportaje blindado que unía los abusos de vigilancia de la comunidad. Los registros de zonificación falsificados. Las grabaciones no autorizadas y el flujo silencioso de distribución interna. Pero no era solo técnico. Contaba la historia humana, la voz de Elena. Nuestra pérdida. La traición envuelta en silencio. No estaba escrito para indignación. Estaba escrito para impacto. Lo publico este domingo. Dijo. Portada del fin de semana metropolitano. Miré la pantalla largo rato antes de contestar. Avísame cuando esté cerrado. Me aseguraré de que se difunda. No preguntó cómo. Esa noche contacté con gente a la que no había hablado en años, antiguos compañeros. Auditores de sistemas. Un par de white hats de la empresa de ciberseguridad que dejé antes de que mi hermano enfermara. Envié el informe y les pedí que lo compartieran con ayuntamientos. Contactos municipales. Con cualquiera conectado a la legislación de privacidad digital. A medianoche la copia previa ya había llegado a una docena de bandejas de entrada y oficinas de cumplimiento municipal. Y no había terminado. Había pasado los últimos días construyendo un sitio web limpio y público, lospinoswatch.es. Sin nombres. Solo hechos. Una cronología curada de cada acción que la Junta había tomado desde que Isabel asumió el cargo. Emparejada con registros de zonificación. Tendencias de multas y registros de acceso al sistema. Cualquiera que lo leyera podía seguir los patrones. Al día siguiente de que saliera el artículo de Marta. El sitio también saldría. Al amanecer recorrí la urbanización con una caja de folletos. Nada dramático. Solo enlaces impresos con un encabezado sencillo: ¿sabes quién te está vigilando? Al final del recorrido había deslizado uno bajo casi cada puerta de mi calle. Salté la de Isabel. Pero no hacía falta molestarse. Se enteraría mucho antes de que se encendiera su luz del porche. De vuelta en casa paseé. No era ansiedad. Era anticipación. Había hecho los preparativos. La evidencia estaba respaldada por triplicado. Almacenada fuera de sitio. Aseada y con timestamp.
El sitio estaba vivo detrás de una puerta cerrada. El artículo programado. Los registros entregados a una organización de vigilancia de privacidad digital con contacto directo con la Fiscalía del Estado. Solo quedaba el estallido. Y llegó antes de lo esperado. Alrededor de las 10 de la mañana un vecino al que apenas conocía llamó a mi puerta. Un hombre mayor. Normalmente callado. Que siempre llevaba gorra de veterano y caminaba con bastón. Levantó el folleto. He tenido 3 avisos este año. Dijo en voz baja. Todos por mi bandera demasiado alta. No dije nada. Me miró con acero en los ojos. ¿Necesitas más firmas? Cuéntame. Se dio la vuelta antes de que pudiera hablar y se alejó arrastrando los pies. Al mediodía llegaron otros 2 vecinos. Uno con una impresión de la renuncia de vigilancia de la comunidad. Otra con fotos de una conversación privada en su camino de entrada que creía que había sido grabada. Estaban listos. No intentaba iniciar una rebelión. Pero la gente que vive bajo silencio no necesita un mitin. Solo necesita permiso para hablar. Y en cuanto les das prueba de que lo que temían era real. De que el abuso no era imaginado. De que alguien más también lo vio. Actúan primero en pequeño. Luego más grande. Esa misma tarde el tablón de mensajes de la comunidad estaba inundado de peticiones de transparencia de emergencia. Alguien había filtrado la URL del sitio antes que yo. Alguien rápido. Quizá Tomás. Quizá no. Isabel emitió un correo formal titulado Confianza comunitaria e integridad digital. 6 párrafos de no disculpas. Lenguaje pasivo y vagas referencias a un técnico rebelde. Nunca nombró a Elena. Nunca negó la grabación. Solo dijo, la Junta toma todas las preocupaciones muy en serio. Miré esa línea largo rato. Ella todavía no lo sabía. Pero ese correo formaría parte del último conjunto de pruebas. La acumulación había terminado. La verdad estaba preparada. Y todo lo que habíamos hecho. Cada paquete. Cada pin. Cada prueba cuidadosamente reunida estaba ahora encerrado en manos del público. Cuando el sol se hundió tras los árboles supe que habíamos cruzado el punto de no retorno. Y por primera vez en semanas la casa se sentía tranquila por las razones correctas. El artículo salió a las 6:43 de la mañana. Marta no me avisó. No hacía falta. En cuanto se publicó mi móvil se iluminó como una caja de fusibles rota. Notificaciones apiladas unas sobre otras. Vibrando en la encimera de la cocina mientras Elena estaba de pie en silencio delante de la tetera. Mirando a la nada. No pidió leerlo. Pero lo hizo. Nos quedamos uno al lado del otro. Viendo su rostro parpadear en cada párrafo. Su nombre nunca se imprimió. Ni el del sauna. Pero su voz. Sus palabras anclaron toda la historia. Y cuando terminó sus manos ya no temblaban. Las mías tampoco. A las 7:15 las noticias locales lo habían recogido. A las 8 era tendencia regional bajo el titular Escándalo de vigilancia en Los Pinos Susurrantes. Vecinos denuncian abuso de la Junta. Y a las 8:30 Isabel envió un correo a toda la comunidad que parecía un último aliento antes de ahogarse. Debido a recientes campañas de desinformación y publicaciones mediáticas no verificadas. La Junta ha decidido suspender temporalmente su sistema de vigilancia para restablecer la confianza. Se realizará una auditoría interna completa por parte de un tercero con efecto inmediato. Auditoría interna. Tercero. Suspensión temporal. Era un revolcón disfrazado de profesionalidad. Pero ya era tarde para girar el relato. Abrí el panel del sitio. El tráfico había subido un 600%. Las descargas del archivo de pruebas habían superado las 9.000. La mitad del sur de la provincia tenía los registros de paquetes en su bandeja de entrada. A las 9 entré en el centro comunitario. Las mismas puertas. La misma araña.
Los mismos folletos laminados sobre normas de correa para perros. Encontré a la junta de la comunidad acurrucada en la sala de conferencias de la esquina detrás de persianas bajadas. La puerta estaba cerrada. Pero no bloqueaba las voces elevadas de dentro. Esperé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Entonces la puerta se abrió y Roberto Núñez salió. Se congeló al verme. Labios entreabiertos como si fuera a decir algo. No lo hizo. Solo se alejó sin mirarme a los ojos. Luego salió Isabel. Su rostro estaba compuesto. Casi de plástico. Pero la tensión alrededor de la boca la delataba. Me vio. No sonrió esta vez. Solo dijo, has creado un buen lío. Señor Vargas. No parpadeé. No. Expuse uno. Entrecerró los ojos. Has puesto en peligro la reputación de toda la comunidad. Tú lo hiciste en el momento en que decidiste que material privado era tuyo para distribuir. Dio un paso más cerca. Voz baja. No sabes con quién te estás metiendo. Me incliné hacia adelante. ¿Crees que la Fiscalía del Estado se preocupa por quién eres tú? Sus ojos temblaron. Una grieta de medio segundo. Luego se fue. Caminando de vuelta a la sala de juntas como si todavía controlara algo. Pero la falsa confianza ya no aguantaba. Parecía más pequeña. Una mujer viendo su imperio deshacerse hilo a hilo. ¿Fuera? Los vecinos se agrupaban en corrillos. Gente que no se había hablado en meses intercambiaba impresiones. Compartía enlaces. Señalaba las ventanas del centro. Alguien había pegado el artículo completo en el tablón de anuncios en color. Alguien más había pegado una nota manuscrita debajo, no somos sujetos de vigilancia. Somos vecinos. A media tarde llegaron 2 reporteros de una cadena local con equipo de cámara. Uno llamó a mi puerta. Decliné la entrevista. No necesitaba hablar. La evidencia ya hablaba más alto de lo que yo nunca podría. Tomás llamó una vez. Solo una. Para decir gracias. No con palabras. Solo silencio en la línea unos segundos y luego un quedo, dimito. Es lo mínimo que puedo hacer. Colgó antes de que pudiera contestar. Esa noche Elena y yo nos sentamos en los escalones traseros del sauna. No hablamos durante mucho rato. Los árboles se movían sobre nosotros. El viento llevaba olor a cedro y pino. Cuando por fin habló. Su voz era firme. No pueden devolverlo. ¿Verdad? No. Dije. Pero tampoco pueden seguir fingiendo que nunca ocurrió. Asintió. El silencio ya no se sentía hueco. Se sentía ganado. El aparcamiento estaba desbordado antes de que empezara la reunión. La gente estaba de pie en la hierba. En los bordillos. Hombro con hombro cerca de la acera. Las sillas plegables llenaban el centro comunitario en filas apretadas y más se arrastraban desde la zona de la piscina por vecinos que nunca habían asistido a una sola votación de la comunidad hasta hoy. Incluso las casas silenciosas. Las de cortinas corridas y setos planchados. Habían enviado a alguien. Todos estaban allí. Dentro. La tensión zumbaba más fuerte que los aparatos de aire acondicionado. Me quedé cerca de la pared lateral. Lo bastante cerca para ver la mesa de la junta. Isabel estaba en el centro. Flanqueada por 2 asientos vacíos. Roberto estaba ausente. Tomás también. Los demás no habían aparecido. Solo ella. Un solo micrófono estaba delante de ella y lo golpeó una vez antes de inclinarse hacia adelante. Entiendo que las emociones están altas. Empezó. Pero pido que conduzcamos esta reunión de forma respetuosa con las reglas y procedimientos de nuestro reglamento. Su voz intentaba sonar uniforme. No lo conseguía. Leyó de un papel impreso. Ojos saltando entre líneas.
Era la misma media disculpa que había publicado online. Arrepentimiento sin propiedad. Preocupación sin concreción. Lenguaje pasivo pensado para evitar decir la única cosa que nadie le dejaría olvidar. Había vigilado a alguien. Lo había compartido. Y lo había llamado cumplimiento. Cuando terminó miró a la sala. No estaba en silencio. Estaba esperando. Una mujer en las primeras filas se levantó. ¿Por qué no están aquí los otros miembros de la Junta? Isabel dudó. El señor Núñez se ha retirado por asuntos personales y el señor Gallardo dimitió hoy mismo. Otra voz gritó, ¿es verdad que usan dispositivos de la Junta para espiar a los vecinos en sus patios traseros? La mandíbula de Isabel se tensó. Todas las grabaciones se revisaron únicamente con fines de cumplimiento. Cualquier sugerencia de mala conducta está siendo abordada por la auditoría interna. Fue entonces cuando el hombre del fondo levantó la mano. No esperó reconocimiento. Simplemente avanzó. Sosteniendo el móvil con el artículo de Marta abierto. Voz temblando de ira contenida. A mi mujer la grabaron dando el pecho a nuestra hija en nuestro propio patio. Esa grabación fue accedida desde un dispositivo de la Junta 2 días después. ¿Quién la revisó? Ninguna respuesta. Alzó la voz. ¿Quién la revisó? Los murmullos crecieron entre la multitud. Isabel se quedó quieta. Labios apretados. Nudillos blancos en el borde de la mesa. Abrió la boca. Pero la sala ya no esperaba. Una docena de personas se levantaron una tras otra. Algunos gritaron. Algunos hablaron con calma. Algunos solo sostenían impresiones. Avisos de infracción. Grabaciones. Capturas de pantalla. Registros. La página de descargas de mi sitio visible en más de unos pocos móviles. Entonces alguien rodó un proyector portátil. No sabía quién lo había traído. Pero no lo detuve. La sala se oscureció y una imagen fija apareció en la pared del fondo, uno de los mapas de zonificación que Tomás había entregado. Mostraba la antigua cuadrícula de cobertura de cámaras. Luego la nueva. Los bloques rojos se solapaban en patios traseros. Porches privados. Incluso ventanas. La audiencia se quedó en silencio mortal. Alguien jadeó. Alguien más soltó una maldición por lo bajo. Luego apareció la segunda imagen, una captura de pantalla con timestamp de una sesión de inicio de sesión desde el dispositivo personal de Isabel. Coincidiendo con el momento en que Elena entró al sauna. Intentó hablar. Intentó protestar. Ya he enviado ese archivo a la fiscalía. Dije. Mi voz era calmada. Ella levantó la mirada. Sobresaltada. Como si hubiera olvidado que yo estaba en la sala. Unos pocos móviles grababan. Nadie los detuvo. Di un paso adelante. Pero no hacia la mesa de la Junta. Me enfrenté a la multitud. No he venido aquí a ganar nada. Dije. He venido porque el silencio no arregla la podredumbre. Porque el miedo no es base. Porque la privacidad no es un privilegio en este país. Es un derecho. Me giré ligeramente. Dejando que mis ojos encontraran los de ella. Y las personas que la tratan como arma no pertenecen al mando. Nadie aplaudió. No hacía falta. La votación estaba programada. La petición de destitución tenía firmas más que suficientes. Y por primera vez Isabel Ramos parecía entender lo que eso significaba. No solo censura. No solo exposición. Sino sustitución. Se levantó. Salió sin decir palabra y dejó el micrófono encendido detrás de ella. Sin mazo. Sin palabras de cierre. Solo el eco suave de la puerta cerrándose y una sala llena de gente que por fin entendía que no habían estado solos. La puerta del sauna crujió al abrirse por primera vez en semanas. Elena entró despacio. Descalza.
La bata bien ceñida alrededor. No se apresuró. Solo se quedó en el centro de las paredes de secuoya. Cerró los ojos y respiró. Sin cámaras. Sin público. Sin vergüenza. Yo me quedé fuera. Mirando desde los escalones del porche. El amanecer se filtraba entre los árboles. Cálido y dorado. Y por primera vez en mucho tiempo la casa no parecía contener la respiración. Se sentía segura. La votación de destitución salió con un 94% de apoyo. Isabel no asistió al recuento final. Su carta de renuncia llegó por mensajero. Doblada 3 veces y sellada en un sobre como si eso la hiciera formal. No se disculpó. No contestó preguntas. Simplemente se fue. Roberto nunca volvió a mostrar la cara. El grupo de propiedad que los había respaldado borró discretamente su nombre de las listas de proveedores de la comunidad. Tomás. Por lo que valía. Dio un paso al frente públicamente. Emitió una declaración escrita asumiendo responsabilidad por su silencio. También incluyó la documentación original del código que probaba que él no había sido quien autorizó la anulación. El artículo de seguimiento de Marta detalló todo, las infracciones. El rastro de metadatos. El impacto en la vecindad. Pero lo que más resonó fueron las caras. No solo la de Elena. Sino las otras, los padres. ¿Los jubilados? La pareja que había luchado por permiso para construir una rampa para su hijo discapacitado y fue multada por desequilibrio estético. Esa historia ya no nos pertenecía. Pertenecía a todo el que alguna vez había sido silenciado por un portapapeles y una placa que decía, cumplimiento. Reconstruimos la comunidad desde cero. Sin cámaras. Sin inspecciones sorpresa. Sin estatutos ocultos. Cada decisión pasó por votación abierta. Se retiró cada poste de cámara. El sistema de seguridad fue sustituido por un contratista privado vetado por la comunidad. Me quedé en el comité de supervisión 6 meses. El tiempo suficiente para asegurarme de que el marco se mantenía limpio. Después dimití. No porque dejara de importar. Sino porque por fin pude. Elena empezó a dar clases de yoga en el patio trasero los fines de semana. La gente venía. No solo por la clase. Sino por la tranquilidad. Por la normalidad. Por la oportunidad de formar parte de algo que no estaba monitorizado. Y yo volví al trabajo. No en la empresa. No en un escritorio. Empecé una organización sin ánimo de lucro centrada en derechos de privacidad en comunidades residenciales. Los Pinos Susurrantes fue solo una historia. Pero había cientos más como ella. Comunidades donde el miedo había sustituido a la confianza. Donde el poder había quedado sin control. Ahora tenían a dónde acudir. A veces paseo por la urbanización al atardecer. Las mismas calles. Los mismos setos. Pero ahora la gente saluda más tiempo. Hablan más. Se paran unos a otros en las aceras. Hacen preguntas de verdad. Ya no tenemos miedo. Lo que Isabel nos quitó no fue solo privacidad. Fue dignidad. Pero lo recuperamos. Lo recuperamos todo.